Hoy toca el turno al servicio de cardiología. El doctor Enrique Novo, adjunto del servicio, nos va a dar una sesión sobre el implante de válvula aórtica a través de catéter. Y nada, empezamos ya, si quieres, Enrique. Damos estos días un poquito de margen por los atascos, los superatascos del parking. Sabéis que el comienzo es a las 8:15, pero bueno, que hacemos estos, sentimos los que sois puntuales, pero un poco para dar margen a que llegue la gente, ¿vale? Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Me toca hablar sobre el tema del implante de la válvula aórtica mediante catéter y viene a colación sobre todo porque ya en este año hemos decidido poner en marcha un programa realmente ya de implante de esta válvula en pacientes dentro del hospital. Para ello estamos contando con la inestimable colaboración de los servicios de anestesia y cirugía vascular que nos están ayudando muchísimo para poder llevar esto adelante con el éxito que esperamos que tengamos. Para explicaros un poco en qué consiste, básicamente comentaros que hasta ahora siempre habíamos hablado de intervencionismo, sobre todo coronario, y aquí, sobre todo en el hospital, nunca habíamos hecho nada que no fuera prácticamente eso. Ya nos aventuramos hace unos años con una primera válvula, en el año 2017, pero hasta ahora no hemos podido un poco plantearlo más en serio. Recordaros básicamente un par de datos. A ver, ratón, sí. La válvula aórtica, la estenosis de la válvula aórtica calcificada o degenerativa, prácticamente ha evolucionado de tal modo que actualmente es una de las valvulopatías más frecuentes dentro de la población que tenemos que atender en cardiología. Lo importante de esta válvula no solo va siendo su frecuencia, sino también el pronóstico de vida que condiciona. Los pacientes, durante una fase importante de la evolución de esta estenosis, a medida que va aumentando su severidad, digamos, su pronóstico de vida es bastante bueno, pero el momento que empiezan a aparecer los síntomas, cuando la severidad ya es importante, el pronóstico se deteriora rápidamente. Y eso explica que la indicación fundamental para operar a estos pacientes o cambiar o tratar la válvula sea el inicio de estos síntomas. Como veis rápidamente, en un plazo de 2 años, la mitad de la población que tiene una estenosis aórtica sintomática, digamos, fallecería. Pero incluso se ha visto que hay muchos pacientes asintomáticos que se beneficiarían incluso también de ese recambio, aunque aquí la diferencia entre los pacientes que se operan o no, en los pacientes sintomáticos, como veis, entre los que se operan y los que no se operan es importante. También hemos visto que los pacientes que no tienen síntomas y tienen una estenosis aórtica severa, muchos de ellos también se benefician de ese tratamiento de la válvula aórtica. Y a pesar de esta evidencia, se está viendo hasta hace unos años que si registrábamos los pacientes con estenosis aórtica severa que tenían indicación de recambio de tratamiento de la válvula, más de un 30% de los pacientes no se operaban o no se trataban. Entonces entendíamos que esos pacientes, por las circunstancias que sea, y sobre todo porque los riesgos de la cirugía, al ser muchas veces de gente mayor, eran altos, se desechaban por ellos o por sus médicos o por los cirujanos o por quien fuera. El caso es que no se operaban. Y entonces empezó a plantearse la posibilidad de hacer algo que supusiera menos riesgo para poder hacer ese tratamiento para el paciente. Se empezaron a diseñar entonces, ya hace bastantes años, realmente empezó en los años 2003 o así, a diseñarse las primeras válvulas, digamos, para poder introducirlas a través de un sistema percutáneo sin los riesgos de la cirugía y que pudieran ser implantadas con éxito. Básicamente hay 2 tipos de válvulas, unas válvulas que se expandirán a forma de stent una vez posicionadas a nivel de la válvula aórtica mediante inflado de balón, se llaman balones expansibles. El prototipo que tenemos actualmente es una que se llama Sapien, y luego otras que tienen una forma, bueno, estilo copa, las cuales también se expanden, pero en este caso se liberan, no se expanden con balón, sino que se van soltando poco a poco y solo se autoexpandirían. Los diseños han ido cambiando, adaptándose un poco a perfeccionar los resultados, lógicamente. De tal modo que sobre todo lo que hemos visto es que ha mejorado mucho el perfil, porque los primeros implantes tenían el problema de que el dispositivo ocupaba mucho volumen y tenía que hacerse una gran perforación, digamos, dentro de la arteria femoral, que era el punto de abordaje arterial, y había complicaciones vasculares y hemorrágicas importantes. Entonces se ha ido consiguiendo válvulas de un perfil mucho más pequeño, de tal modo que esas complicaciones se han reducido radicalmente. Empezaron a hacerse los primeros estudios con estas válvulas un poco en pacientes ya que se consideraban inoperables. Eran registros de pocos pacientes, pero se empezó a ver que en distintos tipos de válvulas, tanto expandibles como con balón, y con distintos accesos, sobre todo transfemoral, pero también había casos de trasceso transapical, es decir, por punción en la apes ventricular, había resultados relativamente favorables y tasas de éxito y de supervivencia
importantes ya al cabo de los 30 días. Entonces se empezó a diseñar ya estudios en serio que pudieran confirmar la factibilidad y los resultados favorables de estas técnicas percutáneas. El estudio más importante inicial que se diseñó fue en pacientes que o bien eran inoperables o bien eran de alto riesgo quirúrgico, y en los cuales se consideró un poco la comparación entre pacientes que se someterían a cirugía, aunque fueran inoperables, o tratamiento de reemplazo valvular percutáneo, aunque había una línea de pacientes que se trataban mediante acceso también apical. En este primer estudio de pacientes inoperables se vio claramente, por eso eran inoperables, entiendo, que las diferencias en cuanto a mortalidad y complicaciones de ictus o respiralización eran claramente favorables a pacientes que se implantaban mediante catéter. Eso ya nos dio una idea de que podíamos hacerlo, y además con buenos resultados, incluso superiores a la cirugía, en pacientes evidentemente de muy alto riesgo o inoperables. En los pacientes que no eran inoperables, sino que eran de alto riesgo, las diferencias a favor de la válvula por catéter no existían, sino que eran resultados equivalentes. Pero por lo menos había unos resultados equivalentes y de no inferioridad. Si analizamos cifras, como veis aquí, la mortalidad prácticamente era un poco similar en porcentaje. Al cabo de 2 años, en el estudio Partner, más o menos era del 35 o 33% en ambas técnicas. Quizá había algo más de accidentes cerebrovasculares en pacientes que se implantaban la válvula mediante catéter. Las complicaciones vasculares también eran mayores en los pacientes con válvula por catéter, pero los infartos o los sangrados eran mayores en los pacientes que se operaban. Digamos que al final 50-50. Se decidió no solo basarse en un estudio, sino hacer muchos registros, y la gente empezó a poner válvulas a nivel mundial, en todos los países y en todos los centros, y básicamente se hicieron registros con varias de ellas. Este es uno de ellos, en el cual se vio que el acceso transfemoral frente al acceso transapical, por punción, que hacen normalmente los cirujanos, era un poquito superior, aunque el resultado global también, al cabo de 2 años, al cabo de un año, era bastante bueno en ambos. También se observó que los pacientes en estos registros que se sometían a un procedimiento, dependiendo del score o de la puntuación o riesgo que nosotros teníamos, digamos, calculado de tener una complicación quirúrgica, también tenían menos o más complicaciones durante el procedimiento percutáneo. Entonces, en general, lo que se vio primero es que la vía transapical, sobre todo en pacientes de alto riesgo, tenía más complicaciones. Esto tiene más complicaciones que estos. Y que los pacientes también de alto o riesgo intermedio, las complicaciones eran progresivamente mayores a medida que aumentaba el riesgo teóricamente quirúrgico. Esto para el tratamiento percutáneo. Otros estudios confirmaron lo mismo. Se vio que los pacientes que ya no tenían alto riesgo, que inicialmente todos eran de alto riesgo, sino que eran de riesgo bajo o riesgo intermedio, tenían también menos riesgo después del implante percutáneo, lo cual empezó a atisbar la idea de que también en pacientes que no tuvieran tan alto riesgo o fueran inoperables se podía plantear el tratamiento, porque los resultados estaban siendo buenos. Digamos que se fue expandiendo la indicación, y en los estudios la gente metía pacientes ya de cualquier índice de riesgo. O sea, no se seleccionaban solo pacientes de alto riesgo quirúrgico. En resumen, básicamente, después de esta primera fase en la cual se empezaron a utilizar hasta el año 2013 distintos países y centros, hicieron muchísimos registros, se vio que la mortalidad, por ejemplo, a los 30 días del implante percutáneo era del 5 al 7%, y la mayoría eran pacientes muy ancianos. Al año era del 20% la mortalidad. Las complicaciones vasculares eran relativamente altas, pero fueron bajando de más del 20% en los primeros momentos a 12%. Al final, el ictus era del 3 al 6%. Veíamos que eso sí, había una bastante necesidad en algunos casos, en algunas válvulas, sobre todo las autoexpandibles como esta, de implantar un marcapaso, dado que el implante producía un bloqueo del impulso auriculoventricular a nivel de His por el traumatismo de la válvula, y había que implantar el marcapaso para controlar el bloqueo AV. Y también había un porcentaje de pacientes en los cuales la válvula, aunque la abríamos lo mejor posible, quedaban todavía resquicios e insuficiencia aórtica, que podía ser un predictor de complicaciones futuras. Entonces, claro, lógicamente dijeron, bueno, pues vamos a estudiar lo que pasa no en pacientes de alto riesgo, sino vamos a ver lo que pasa en pacientes de riesgos cada vez menores. Entonces, hicieron a continuación, más o menos en esta época, en los años 2013 a 2016, estudios en pacientes de riesgo intermedio. La válvula Sapiens se hizo un registro y se confirmó que al menos, más o menos, las diferencias no eran significativas, o incluso que los eventos, la mortalidad sobre todo y el accidente cerebrovascular eran mayores en pacientes que se operaban. Lo mismo ocurrió con las válvulas autoexpandibles, la Corval, había más o menos un riesgo igual, tanto si se ponían por catéter como si se operaban, de complicaciones.
De hecho, a final de 2016, si se analizaba de los pacientes que tienen una estenosis aórtica severa, qué se hacía con ellos, se veía que los pacientes de alto riesgo o de riesgo inoperable quirúrgico, prácticamente todos se sometían a un implante de válvula con catéter. Y como veis aquí, se operaban más del 90%, es decir, no se quedaban ahí un 30-40% sin tratar, se tratan la mayoría al final. Aún así se seleccionaban y los pacientes de riesgo intermedio o bajo seguían siendo indicación todavía en un porcentaje mucho menor. Finalmente se planteó la posibilidad de decir, ¿qué pasa entonces en los de riesgo incluso bajo, riesgos quirúrgicos, en los que las puntuaciones de riesgo previamente a indicar la cirugía eran bajas, en los cuales dijeron, mira, estos pacientes lo mejor es la sustitución quirúrgica? Pues algunos estudios como este, en los países nórdicos, lo que se vio es que en los pacientes, que la mayoría de ellos además tenían un score por debajo de 4, los resultados eran similares entre operar y poner una válvula con catéter. Lo mismo en otro grupo de pacientes, en un estudio que inicialmente también englobó muchas poblaciones, en los pacientes de riesgo bajo quirúrgico, los resultados incluso eran mejores en pacientes con la mortalidad, digamos, o los eventos eran mayores en pacientes que se operaban que en pacientes que se reemplazaba la válvula. Los dos últimos estudios que nos dan un poco la situación actual se publican ya en el año 2019 y son los estudios, uno con la válvula Sapien, el balón expandible, y otro que se hace con la válvula autoexpandible de Medtronic. Y aquí se ve efectivamente que en pacientes de bajo riesgo en los que se implanta la válvula con catéter, la cirugía tenía muchos más eventos que los pacientes que se realizaba reemplazo valvular con catéter. Globalmente eran pacientes que tenían más mortalidad, más accidentes vasculares o más necesidad de hospitalización. Evidentemente la diferencia de mortalidad era mucho menor que la necesidad de hospitalizarlo. Pero como veis, el endpoint primario era claramente superior. Imaginaos también, llamó la atención que el índice de accidentes vasculares era 4 veces mayores en los pacientes operados. Eso sí, la necesidad de implantar marcapaso era mayor en los pacientes, pero no tanta, Y también se vio un claro aumento en los índices de fibrilación auricular en los pacientes que se operaban frente a los pacientes que se ponían válvula con catéter. La válvula, digamos, autoexpandible hizo su estudio también en pacientes de bajo riesgo y también se demostró que había menos complicaciones en pacientes que se operaban, pacientes que tenían reemplazo valvular que frente a pacientes que se operaban. También se vio que la edad que iban incluyendo pacientes en estudios era cada vez menor. Y todo esto ha ido condicionando un poco la visión del problema y las guías cómo se están estableciendo al día de hoy a la hora de manejar estos pacientes. Como veis, desde los primeros estudios que se hacían en pacientes inoperables, en los cuales claramente la válvula por catéter era superior al tratamiento médico y también quirúrgico, a los pacientes de riesgo alto, luego intermedio o incluso bajo, los indicadores de resultados eran al menos de no inferioridad frente a la cirugía en el reemplazo valvular con catéter. La mayoría de los estudios se hacen con implante a través de la vía femoral. Otros accesos han tenido siempre mayores problemas. Y comparando las dos válvulas, la balón expandible y la autoexpandible, los resultados eran equiparables entre pacientes de alto riesgo, intermedio y bajo. Es verdad que los pacientes con la válvula autoexpandible, como veis, los riesgos y las complicaciones iniciales y a largo plazo eran un poquito menores que los pacientes con la válvula expandible. Entonces, al día de hoy, ¿qué estamos haciendo con las indicaciones, las guías que nos dicen con los pacientes que tienen una estenosis aórtica? Primero, que hay que saber muy bien, porque hay que seguir, aunque los pacientes parece que estos vienen, se les pone una válvula y aquí no pasa nada y que es sencillo, hemos visto que los pacientes en los cuales indicamos o están más seleccionados pueden tener también problemas. ¿Y cuándo es el caso? Pues aquellos pacientes en los cuales no tienen una estenosis aórtica clarísima, es decir, aquellos que tienen gradientes altos, que tienen velocidades altas, es el jet de expulsión y que está claramente, sabemos perfectamente que es una estenosis aórtica severa, sino aquellos en los que los gradientes son bajos y podemos sospechar que la causa es una estenosis aórtica que necesite un tratamiento. Hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionarlo, porque de los pacientes que hemos hecho nosotros, por ejemplo, un paciente tenía un gradiente muy, muy bajo y por datos indirectos se sospechaba que era una estenosis aórtica severa y es el único en el que hemos tenido complicaciones. Posiblemente porque lo hemos indicado a un paciente que no tenía una estenosis o su principal problema no era la estenosis aórtica y el tratamiento hubo complicaciones. Entonces, tenemos que seleccionar bien el paciente cuando tiene gradientes bajos, saber primero que el área valvular claramente está por debajo de 1, si no, entenderemos que posiblemente sea moderada y no nos plantearemos. Habrá que analizar también el flujo que tiene la válvula, es decir, el gasto cardíaco, lo que lanza cada latido del corazón, que de tal modo que si es bajo,
puede ser que sí, que tenga una estenosis aórtica severa, pero si es normal, entendemos que un gradiente bajo no sería una estenosis aórtica severa, que hay que medir la fracción de eyección, que incluso se les puede someter a un test de estimulación cardíaca que mejorará el gasto cardíaco para confirmar que los gradientes son de estenosis y que el área es realmente menor de 1. En ese caso tendremos también pacientes con gradientes bajos y estenosis severa. Hay un mundo de pacientes intermedios en los cuales hay una disfunción ya ventricular, en los cuales no mejora nada la función con un estímulo del corazón, en los cuales el tratamiento, sea quirúrgico o percutáneo, puede ser de muy alto riesgo y a veces sería desaconsejable. Hay que seleccionar muy bien los pacientes. Por eso lo primero que hay que ver es diagnosticar bien una estenosis aórtica y cuál es realmente una estenosis aórtica. En ese sentido, muchas veces nosotros utilizamos, o se recomienda actualmente, utilizar el escáner para valorar el grado de calcificación de la válvula. Si el grado de calcificación es realmente alto, sí podemos sospechar de estos casos de dudosa, diagnóstico de estenosis aórtica severa, que lo son. Una vez que ya diagnosticamos que, claro, el paciente tiene una estenosis aórtica severa, sobre todo si el gradiente es alto, hay que valorar sobre todo la situación de los síntomas a la hora de indicar la cirugía, o el reemplazo o el tratamiento de la válvula aórtica. Si el paciente no tiene síntomas o tiene síntomas, claramente, salvo que haya contraindicación, porque el paciente tenga un pronóstico de vida muy malo, por una cirugía, por un tumor o por una circunstancia determinada, tendrá que ir a un estudio ya de tratamiento de la válvula. En caso que la fracción de eyección esté disminuida, sí que nos plantearemos también la posibilidad de tratamiento, aunque el paciente esté asintomático. Si el paciente está asintomático y tiene una fracción de eyección normal, por encima del 50%, solemos plantearnos hacer algo que desenmascare los síntomas, sobre todo si los pacientes, si son mayores, no hacen ningún tipo de actividad física. Entonces, se les puede someter a un test de esfuerzo que documente 6 síntomas o caída de la tensión arterial, en cuyo caso también se plantearía que hay necesidad de recambio valvular. Incluso hay pacientes asintomáticos que no cumplen estas condiciones, que tienen indicadores ya que nos sugieren que el riesgo es alto y sería aconsejable el recambio de la válvula. Como vimos una diapositiva previa, había pacientes asintomáticos que se beneficiaban claramente en su pronóstico del recambio de la válvula. En este caso tenemos que tener en cuenta factores clínicos, la edad más avanzada, la enfermedad coronaria asociada, parámetros ecográficos que indican que ya, o bien que la estenosis es claramente muy severa o ha progresado, o hay disfunción ventricular, o la respuesta durante el eco de estrés, o incluso marcadores como el péptido natriurético o la troponina. En general, entonces, perdonad, lo más importante, que es este de aquí. Es decir, una vez que ya decimos que hay que operar la válvula, ¿cómo lo hacemos? Pues basándonos en toda la evidencia de todos los estudios que hemos presentado, se han hecho un poco 3 categorías. Los pacientes que claramente tienen indicación de tratamiento quirúrgico de la válvula serían pacientes de menos de 75 años, no se han incluido tantos en los estudios y se les ha excluido un poco inicialmente para tratamiento, percutáneo, y que tengan un score de riesgo bajo, o sea que tienen que tener ambas condiciones. O bien, y siendo operables, por supuesto, o bien el tratamiento percutáneo es imposible. En esos casos se plantea la cirugía. A ver. El otro extremo, los pacientes que tengan más de 75 años o tengan un riesgo quirúrgico alto por encima del 8%, y el implante transfemoral sea factible, se indicaría el reemplazo valvular transfemoral por catéter. Los que cumplan, pongamos, pacientes de menos de 75 años, que tengan un riesgo quirúrgico intermedio de 4 a 8%, se discutirán, o pacientes que tengan una situación ahí límite en su situación entre esos 2 extremos. En estos casos hay factores que van a favor de hacer un tratamiento transfemoral percutáneo o bien hacer un reemplazo quirúrgico. Entonces, dependiendo del score y como he visto de la edad, se irá a una u otra. Pero también el antecedente de una cirugía cardíaca previa, bypasses, que están funcionando y que nos podemos cargar si le abrimos y le operamos. Si la debilidad es muy severa, si hay una endocarditis o sospecha de ella, esto, iría a favor de no hacer un tratamiento quirúrgico. Luego, factores anatómicos o del procedimiento, por ejemplo, si el abordaje transfemoral es factible o no, porque es la vía de acceso en la mayoría de los casos. Para eso hay que estudiar el acceso, como ahora os enseñaré. Luego hay situaciones que evidentemente suelen contraindicar la cirugía o indicar que son inoperables. Pacientes que han recibido radioterapia torácica, aortas en porcelana, muy calcificadas, o que la anatomía torácica o algo hace que sea contraindicado. Y luego hay, en cambio, otras que, van más a favor o en contra
de poner la válvula con catéter, y normalmente en este caso tenemos el trombo de la aorta, o sobre todo la necesidad de operarse de otra cosa. Entonces, si me tengo que operar de otra cosa, pues ya, pues que me cambie la válvula. No vamos a hacer una terapia por un lado percutánea y por otro lado quirúrgica. Como os decía, nosotros para planificar un procedimiento, y ya vamos a cosas prácticas, primero tenemos que indicar a un paciente el estudio mediante un TAC. El TAC es fundamental para saber qué nos vamos a encontrar y, por tanto, si la estrategia percutánea es factible o no. Con ello estudiamos la anatomía de la válvula aórtica, la anatomía, vemos si está muy calcificada, vemos si el anillo donde vamos a poner la válvula es muy excéntrico, es muy elíptico, porque la válvula que ponemos es redonda, es circular. Vemos también si existe un riesgo alto de que se ocluya al abrir la válvula, desplazamos todo el material calcificado de la válvula nativa y podemos aplastar el ostium de las coronarias y producir un infarto o una oclusión coronaria y fallecer el paciente. Entonces también tenemos que ver si ese riesgo es alto o claro. Hay que ver las proyecciones en las cuales luego veremos, hay que poner la válvula, porque hay que analizar muy bien cuando ponemos la válvula en qué ángulo vemos mejor el nivel que tiene la válvula para que no nos quede ni muy alta ni muy baja. Entonces todo eso lo vamos a analizar mediante el TAC. Y el TAC además nos valdrá para saber muy bien qué acceso vamos a tener. Entonces normalmente lo que hacemos es mirar sobre todo las femorales, porque es el acceso natural. Se puede plantear, y gente en otros centros han hecho accesos de otro tipo, se han hecho acceso subclavio, se ha hecho acceso axilar y transapical desde el punto de vista más bien quirúrgico. Entonces, en este caso, lo que nosotros valoramos son los diámetros. Antiguamente, los diámetros que se exigían eran bastante altos, porque el dispositivo para llevar la válvula muy corto. Actualmente ha bajado muchísimo de calibre y ya podemos poner, digamos, la válvula a través de accesos realmente comprometidos o más o menos comprometidos. En ese caso, siempre hay que contar con la opinión, y siempre nosotros lo estamos haciendo así, de ver la opinión del acceso con el servicio de cirugía vascular. Y nos dicen, sí, es factible, se puede hacer percutáneamente. Valoramos también la calcificación, porque no es lo mismo avanzar a través de un segmento elástico o flexible o una arteria blanda que una arteria durísima, o con estenosis realmente muy cerradas. Y también la tortuosidad. No es lo mismo mandar algo que es muy rígido, una válvula va en un sistema de vibración que es muy rígido, y aunque es muy, digamos, es muy resbaladizo, la superficie es muy resbaladiza, tiene que avanzar a través de segmentos muy estenóticos y muy calcificados. Todo esto nos hará ver si el acceso y el implante de la válvula es realmente factible o es esperable que pueda haber muchas complicaciones. Entonces ahí ya tenemos que decidirnos claramente hacia su implante o tirar hacia atrás el procedimiento. Esto es un poco lo que hacemos. Siempre en el TAC medimos muy bien los diámetros, y lo más importante siempre en el diámetro que miramos es en el anillo aórtico, que es donde vamos a encajar la válvula nueva. Y ahí vemos las dimensiones mínimas, las máximas y los promedios. Y con eso vemos el tamaño de la válvula que vamos a exigir, porque tiene que ocupar el sitio justo. No quedarse ni pequeña ni ser exageradamente grande. Si es pequeña, no va a quedar pegado al borde del anillo, digamos, y si es muy grande puede reventarlo o romperlo. Entonces tenemos que hacer una selección muy clara del tamaño. Entonces ahí, según el diámetro, el perímetro o el área, como veis, en este caso, el paciente tenía un diámetro promedio de 26, con lo cual la válvula que le ofreceríamos sería una válvula de 29 milímetros. Como veis, se han ido haciendo válvulas de distintos tamaños, adaptándose a estas circunstancias. Como ves, por ejemplo, en este caso, este es el caso último que hemos hecho. Era un paciente que tenía un anillo aórtico y un tracto de salida muy excéntrico, y la válvula es redonda. Tiene que luego deformarse para poder pegarse a toda la circunferencia. Si no se pega, dejará resquicios y habrá insuficiencia, por donde se meterá la sangre de la aorta al ventrículo. Medimos también las alturas de las coronarias, como veis, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Si esta altura es menor de 10 milímetros y el seno o la raíz aórtica es pequeñita, es factible, al ser baja y ser pequeña, que el velo aórtico, al ser abierto por la válvula al implantarla, tape la coronaria. En estos pacientes que el origen de las coronarias es bajito, hay que tomar precauciones y poner un catéter previo con una guía o algo que permita, en caso de que se ocluya, rápidamente meter un balón o algo y volver a abrirlo. Medimos también la distancia, como vemos, a nivel de los senos aórticos y a nivel de la aorta ascendente. Como veis, luego se hace ya redondita, con mucho calcio. Medimos las calcificaciones y los ángulos en los cuales tenemos que calcular cómo vamos a implantar la válvula. Vemos también la calcificación, vemos el grado de calcificación que tienen los velos. Esto nos dará una idea de si muchas veces necesitaremos predilatar antes de implantar la válvula con un balón
que rompa un poco los velos y el calcio que está, digamos, estenosando el origen, y facilitará luego tanto el implante como la expansión de la válvula. Entonces, muchas veces, en la mayoría de los casos, realizamos predilatación con balones. Y por último, como veis, el acceso. En este caso, el acceso ha sido de los más comprometidos que hemos visto, porque aparte de una severa calcificación que se ve en el TAC, el acceso, como veis, es muy tortuoso. Imaginaos que tenemos que entrar desde aquí por la femoral y tenemos que hacer todas estas curvas, aparte de luego avanzar por la aorta. Pues era un acceso complejo. Incluso la femoral derecha tampoco ayudaba y la ilíaca derecha tampoco. Aún así, lo comentamos con vascular y nos dijeron que los calibres eran razonables y que se podía intentar. Pues lo intentamos. Bueno, ahora os voy a presentar unos vídeos del procedimiento de este paciente que hemos visto el TAC, que es el último que hemos hecho. Primero un poco de cómo se ve. Como veis aquí, nosotros normalmente a través de la arteria femoral, que normalmente es la derecha, accedemos, ponemos una especie de dispositivo de punto, que luego, una vez terminado el procedimiento, nosotros lo cerramos, de tal modo que hagamos hemostasia, el agujero es grande. Y a través de él normalmente accedemos al ventrículo con unas guías muy rígidas, que permitan avanzar algo que es gordísimo a través de todo el acceso femoral, ilíaco y aórtico. Desde aquí llegamos al plano aórtico y buscamos más o menos el posicionamiento adecuado a la altura adecuada. No puede estar ni muy alta ni muy baja. Si queda baja, no se tapará bien el anillo y habrá insuficiencia aórtica, y si está muy alta puede obstruir las coronarias o dejar también mucha insuficiencia aórtica. Entonces, la válvula que hemos utilizado nosotros es una válvula autoexpandible y, como veis, si vemos que la altura no nos convence, la volvemos a meter dentro de la vaina y la recolocamos y volvemos a abrirla. Podemos hacerlo varias veces. La coloco, no me gusta, la vuelvo a meter, la bajo, la subo y busco la altura apropiada, justa, para que quede a nivel del anillo. Tenemos nuestras marcas y nuestras referencias. Una vez que ya consideramos que ha quedado bien, sacamos el catéter que nos sirve de referencia, esta especie de catéter de cola, y ya en teoría la soltamos. Y confiamos pues que funcione correctamente. Vamos a salir de esta y ya os voy a enseñar las imágenes del caso que hicimos, el último. Este es el señor que vemos el TAC, a ver si se ve ahora. Luego falta que no se vea. Vale. En donde, ¿os acordáis? Tenía unas tortuosidades severas. Entonces, efectivamente, tiene a través de la femoral izquierda inicialmente siempre, perdonad, tenemos que localizar muy bien el punto de punción y tenemos que tener otra arteria accesible para poder, en un momento determinado, si hay problemas en la hemostasia, llegar desde esa arteria y dilatar o obstruir el punto de sangrado en caso de que haya hematoma o sangrado activo, que es una complicación importante del procedimiento. Entonces, siempre localizamos una arteria que, en este caso, fue la femoral izquierda, pero que vimos que no nos iba a servir mucho porque tiene tal nivel de tortuosidad para poder llegar a la femoral derecha que no era viable. Entonces, como veis, ya solo ver la pinta que tiene al avanzar el catéter, tiene que hacer un montón de curvas en la ilíaca, ahí llega a la bifurcación de la aorta, y al avanzar el catéter por la otra ilíaca, llega también al segmento que vimos que había muchísima tortuosidad y ahí prácticamente se quedó el catéter encallado. Entonces vimos que sí, podemos inyectar contraste a través de ese catéter y localizar el punto de punción, pero luego, en caso de tener que abordar a través de esta guía fina que hemos metido, un balón o algo para hacer hemostasia en la femoral derecha en caso de que sangre, no nos iba a valer. Entonces al final hicimos el segundo abordaje radial. A ver, vamos a cerrar esto. Lo había planteado hacer en la presentación, pero no sale, así que tiene que ser aparte el vídeo. En este caso, después de abordar desde radial, bajamos la guía, como veis. A ver, voy a parar esto. No. Vale. Inyectamos. Bueno, a ver, vamos a parar en el momento justo. Vale, nosotros llegamos con el catéter, como veis, más o menos a la ilíaca, aunque lo normal es que lleguemos un poco más abajo e inyectamos contraste. Y aquí nosotros tenemos que localizar el punto exacto donde vamos a entrar. Si lo localizamos muy abajo a nivel de la bifurcación femoral, podemos tener complicaciones graves, hemorrágicas o vasculares. Si lo localizamos a nivel de puntos de calcificación que ya intuimos en el TAC, por ejemplo, esta zona, también puede haber problemas de que el calcio no nos deja hacer bien la hemostasia. Entonces tenemos que localizar punto. En este caso localizamos un punto que podría ser más o menos ahí, en donde la arteria se ve razonablemente sana. Y ahí realizamos la punción. Vamos a salir. Que es un rollo hacerlo así. Venga.
Y como veis, ahí a ese nivel, ¿esto se puede parar? Sí. Ahí a este nivel hicimos la punción justo donde habíamos dicho. Y avanzamos una guía y ya teníamos cogida la arteria en el punto donde nos interesaba hacer el abordaje con el tocho. El siguiente paso, bueno, pues fue ya avanzar un catéter y localizar, analizar un poco la proyección ideal para poder hacer el implante de la válvula. Llevamos un catéter que tiene la curva, como veis, curva, y ese lo colocamos justo para que nos indique el nivel de la válvula, donde tenemos que colocar la válvula. También, como veis aquí, ponemos un marcapaso transitorio. El marcapaso transitorio es importantísimo dejarlo colocado desde el principio. Nos servirá para dos cosas. Una, cuando hay que hacer una dilatación de una válvula, sobre todo para hacer la valvuloplastia, tenemos que conseguir que el corazón apenas se mueva en ese momento, porque el balón si no se puede desplazar. Entonces lo que hacemos es estimular con el marcapaso una frecuencia altísima, que puede ser 190, 180, 200, en el cual la presión arterial cae más o menos por debajo de 50. En ese momento prácticamente el corazón está parado y podemos, digamos, dilatar la válvula aórtica sin riesgo de que se mueva, por ejemplo, el balón. Y segundo, lo dejamos también colocado para que después del procedimiento analizar si hay necesidad por bloqueo AV de marcapaso. Entonces ya tenemos un marcapaso que solvente la posibilidad de que haya un bloqueo AV durante el procedimiento o a posteriori. Entonces el marcapaso lo colocamos siempre y colocamos o hacemos una inyección para ver cómo es la raíz de la aorta. A ver. Esto en mi caso iba más rápido, bueno. Este es el momento en el que, como hemos visto que la válvula está muy calcificada, dilatamos con balón, valvuloplastia. Entonces, a través de una guía muy rígida, que nos permite avanzar por tortuosidades y zonas de dificultad, avanzamos un balón muy grande. El extremo de esta guía es curva para que, al ser rígida, no perfore el ventrículo. O sea, esta parte, digamos, es más blanda y roma. Entonces, nos sirve de apoyo para poder avanzar el balón. En este caso, la valvuloplastia, como veis, se hizo, pero no pilló bien el centro del balón, que sería esta zona, entre estas dos marcas, el plano de la válvula, marcado por el catéter, y se deslizó para arriba. Vamos a verlo otra vez. Como veis, se sube para arriba. Entonces, evidentemente, había que abrir bien la válvula, se reposicionó. A ver. Y en este caso ya se hizo la dilatación, como veis, ya centrando bien el balón y se pudo abrir la válvula. En este momento estamos estimulando a muy alta frecuencia, el corazón está como parado. Y no dejamos de estimular hasta que no se desinfla el balón, porque si dejamos de estimular, el balón inflado se movería y pudiera generar una perforación o una rotura de algo. Entonces hay que mantener hasta que, como veis, se ha desinflado y ahí dejamos de estimular a alta frecuencia. Una vez que hemos hecho esto, lo normal, o puede pasar que quede una insuficiencia aórtica a veces importante y ya rápidamente tenemos que ir con nuestra válvula montadita. Entonces accedemos, igual que el balón, por la válvula, la guía esa rígida, dura, y le empezamos a liberar. Aquí normalmente tenemos un proceso de liberación que nos permite más o menos liberar 2/3 de la válvula y ver si está colocada a la altura, con la inclinación y la simetría adecuada, porque si queda inclinada o a una altura inadecuada, su funcionamiento va a ser no el adecuado y quedará sobre todo insuficiencia aórtica. Entonces nosotros aquí hacemos distintos controles en distintas proyecciones y confirmamos más o menos que la altura es la adecuada. Ahora está la válvula metida aparte dentro del tubo, del catéter de la vaina, y por tanto podemos aún avanzar la vaina y recuperarla y meterla dentro. Esto es una proyección que se hizo, no os voy a enseñar, se hicieron varias hasta ver que estaba seguro, y ya cuando estuvimos más o menos seguros, en otra de las proyecciones, ahí ya más o menos se vio que estaba más o menos bien, se inyecta contraste para ver si tiene insuficiencia o no en esa posición, y finalmente cuando queremos que la altura sobre todo es la adecuada y está bien orientada y alineada con el plano y el anillo aórtico, a ver, la liberamos. Entonces, la válvula en este caso, como veis aquí, al liberarla se va a ir abriendo la otra copa que va a quedar apoyada en la aorta ascendente. Aquí está la válvula que ya habíamos decidido que estaba para liberar y como veis esto se va a ir ampliando a medida que vamos soltando los últimos, el resto de la malla que queda ahí todavía sujeta y poco a poco se va abriendo, como veis ahí ya se va abriendo aquí, ahora se verá es que se ve a medias y ahí se liberó.
se ha abierto ya la copa y en ese momento, digamos, ya hemos dejado, la válvula ya se ha quedado así, ya no se puede ni sacar, ni recuperar, ni nada, se ha quedado ya en la posición más o menos que queríamos. Lo siguiente que hacemos en este caso es comprobar mediante la inyección de contraste al nivel de la válvula si hay insuficiencia. Y efectivamente, como la válvula era muy excéntrica, era muy elíptica, suele quedar rendijas en donde además el calcio, si hay mucho calcio, no deja que se abra bien la válvula. Entonces, si veis aquí en el perfil, hay aquí una especie de cuello, porque la válvula, digamos, está aplastada todavía por el calcio que tenía la válvula nativa a estos niveles. Y como veis, pasa que el vídeo aquí se ve a medias, pero todavía queda, ¿veis? Todo esto es contraste que indica que queda insuficiencia aórtica. Entonces, el plan en este caso que habitualmente tenemos es dilatar con un balón más grande y abrir todavía más el anillo de la válvula y que quede más sellado con el anillo del paciente. Entonces, se dilató por segunda vez con balón. Aquí se infla el balón y veréis cómo esto va a ir abriéndose poco a poco y va aumentando el calibre y esto se desplaza y ya no queda tanto cuello, ¿veis? Se está desplazando, digamos, esta línea y se abre más en la válvula. Con un balón, lo mismo, sobreestimulando a muy alta frecuencia. Y luego volvemos a comprobar a ver cómo ha quedado, si queda insuficiencia aórtica o no. Y en este caso la inyección ya demostró que no había prácticamente ya insuficiencia aórtica. O sea, que hemos conseguido ya posicionarla y abrirla al máximo para que no... También no podemos elegir balones demasiado grandes porque podemos romper el anillo aórtico y generar una complicación mortal. Entonces tenemos que jugar con balones que abran la válvula lo más posible sin pasarnos, que no haya insuficiencia aórtica significativa y si queda un poquito, pues ¿qué más da? La válvula es que en pacientes sobre todo de mucha edad pues funcionará perfectamente y una pequeña cantidad de insuficiencia aórtica no puede ser. A veces lo mejor, lo óptimo es enemigo de lo mejor. Para terminar siempre hay que hacer una inyección en donde hemos luego sacado todo ese dispositivo a nivel de la arteria femoral y hemos puesto el punto nuestro. Y efectivamente la angiografía de control nos demuestra que hemos hecho bien la hemostasia. Nosotros hemos pinchado ahí y ahí no hay fuga de contraste. Entonces, en principio, el paciente ya hemos terminado el procedimiento. Suele durar entre 1 hora, 2 horas. Todo lo que es la preparación y el procedimiento en sí. Volviendo a la presentación y terminando, todo esto estaba aquí puesto, pero bueno. Una vez que hemos terminado el procedimiento, el paciente, aunque se quede en observación en la REA, luego sube a las cámaras de la unidad coronaria, donde se vigilará fundamentalmente el ritmo cardíaco. Hemos visto que con la válvula que ponemos, que es una válvula autoexpandible, esa es de copa, y que queda bastante metida dentro del tracto de salida, el traumatismo de la DGIS es importante y hay mucho paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, muchísima gente. Algunos de ellos se quita y muchos persisten, aunque no avanza hacia bloqueo V más avanzado, ni de segundo ni de tercer grado. Y bueno, de momento, salvo que tuviera un bloqueo de rama derecha, que ya se complicaría mucho la situación al tener bloqueo de rama izquierda y derecha, o haga bloqueo V de segundo o tercer grado, de momento lo dejamos en observación unos días. El marcapasos, si no ha hecho bloqueo V, se quita más o menos al día siguiente. También analizamos que, por pruebas de laboratorio, que no ha hecho una anemización importante por todo el procedimiento, que la función renal, aunque no se utiliza mucho contraste, no se ha deteriorado, y la ecografía que hacemos incluso durante el procedimiento, vemos si ha quedado mucha insuficiencia aórtica o sobre todo también el gradiente o cómo funciona la válvula. En principio, la verdad, funcionan bastante bien recién puestas. Finalmente hay que analizar la punción arterial, aparte de mediante la angiografía también por la exploración, si tiene soplos nuevos después del implante, si hace isquemia en el miembro o ha hecho un hematoma importante para ver que no ha hecho complicaciones significativas. Siempre en este caso pues contamos con cirugía vascular que nos echa un cable. Entonces, básicamente de todo esto lo que hemos ido viendo es que los pacientes que hemos hecho, y tenemos uno hecho hace 5 años que el otro día mirábamos a ver cómo estaba y estaba vivo. Entonces vemos que es factible de hacerlo y que no es una cosa que tengamos que dejar solo... Perdona, ¿dónde estar aquí con la presentación? Que no está solo reservado para gente muy mayor, sino que, como vemos, cada vez se va a estar expandiendo su indicación, dado que los resultados al menos son iguales o no inferiores a la cirugía, porque claro, ¿a quién le apetece que le rajen o le hagan una cirugía si le pueden hacer un procedimiento que normalmente en unas horas puedes estar en la planta y a lo mejor en un paciente que no haga trastorno de conducción ventricular o de conducción o AV,
el paciente se puede ir a casa a lo mejor en 3 o 4 días. Entonces, claro, evidentemente la opción de la revascularización, del implante percutáneo es bastante atractiva y se ofrecerá cada vez a gente con menos riesgos. Y nada, finalmente gracias y nada, recordar que los servicios ya os digo, de anestesia y cirugía vascular nos están ayudando bastante y al final necesitamos su apoyo para poder llevar a cabo todos los pacientes. Y muchas gracias a vosotros, encantado.